que es revisar un poco lo que es la estructura de un artículo científico, ¿ya? Primera cosa, determinar o tener claridad de una diferencia entre lo que es un artículo científico empírico y un artículo científico teórico, ¿ya? Un artículo científico empírico es un artículo donde se sintetizan las etapas de una investigación y se presentan los resultados de la misma, ¿ya? A simple vista, uno, ¿cómo se da cuenta? Mirando, por ejemplo, en la sección, tiene que tener una sección resultados y esa sección resultados normalmente tiene gráficos, tiene tablas, tiene números, etcétera, que me van a dar cuenta de lo que se hizo en términos de análisis de datos. Un artículo científico, pero que sea teórico, lo que hace es una revisión y una sistematización de las teorías, ¿cierto? Por ende, poco probable que tenga análisis estadístico en sí mismo, a menos que se trate de un metaanálisis, ¿ya? Esto que traigo acá es el esquema del proceso de una investigación, el paso a paso que tú tienes que hacer. Es diferente al rombo del objeto de estudio en el sentido de que el rombo te va mostrando como la lógica, mientras que es un paso a paso. Entonces dice, nosotros en la investigación cuantitativa, ¿cierto? Que normalmente la que estamos viendo acá es de tipo deductiva, en el entendido que yo desde una teoría, ¿cierto? Tal como en el rombo, lo mismo. Desde una teoría nosotros vamos a llegar a unos conceptos, esos conceptos van a ser variables, esas variables voy a ver cómo las voy a medir y voy a llegar, ¿cierto? Hasta que tomo los datos y estos datos yo después los voy a reconstruir, ¿cierto? Tal como el rombo, hasta nuevamente llegar a discutir esa teoría que es en la etapa final de la discusión, ¿ya? Entonces, esta primera etapa que tenemos acá, la fase conceptual y la fase de planificación, serían que van desde la teoría a los datos, mientras que la fase empírica y discusión va desde los datos hacia la teoría. Podríamos decir que esta parte es el rombo, ¿ya? Aún así, esto es el paso a paso. Primera cosa, una fase conceptual. La fase conceptual parte planteando una pregunta de investigación. Por lo general, en medicina se utiliza las preguntas clínicas, ¿ya? También existen otras formas, pero por lo general es pregunta clínica. Luego hay una revisión bibliográfica que a mí me va a dar cuenta generalmente de mi marco referencial. Voy a tener que redactar mi marco teórico. Recuerden que el marco teórico se diferencia del marco referencial en el sentido de que es la teoría que yo voy a usar, no otros artículos y que han usado, que sería el caso del marco referencial. Tengo que definir mis variables, por ejemplo, ¿qué voy a entender yo por obesidad? La obesidad se refiere como tal cosa, ¿cierto? Vamos a ver la hipótesis y los objetivos. Con Maritza van a ver que las hipótesis tienen también una estructura que es diferente según el tipo de análisis que yo quiera hacer en mi pregunta. Como por ejemplo, yo podría decir, los casos tienen una mayor prevalencia de obesidad que el grupo control, ¿cierto? Por ejemplo, y eso uno lo tiene que dar reflejado en los objetivos. Cualquier vez que tú vayas a realizar una investigación, tienes que tener todo esto, al menos la fase conceptual y la fase de planificación absolutamente detallada, porque es lo que te va a permitir a ti elaborar algo que se llama un protocolo, que es un proyecto de investigación que yo voy a realizar a futuro. Y eso debe pasar por un comité ético-científico para que te lo aprueben, ¿cierto? Y estar seguras y seguros de que estamos resguardando todos los elementos éticos básicos, ¿ya? Luego de la fase conceptual, que tengo todos estos elementos, me voy a mi fase, ¿cierto?, de planificación. En mi etapa de planificación yo debo seleccionar el diseño. Aquí van a aprender con el doctor Jorge Pacheco, ¿cierto?, que hay diseños caso control, cohorte, ensayos clínicos, revisiones sistemáticas, etc. Algunos de los básicos van a aprender. Después identificar la población en quienes voy a trabajar, ¿cierto?, en qué voy a investigar. Eso se define en tiempo, lugar y persona. Determinar los casos o la muestra con la que trabajaré, el tamaño de la muestra, la técnica de elección de muestreo, etc. Y normalmente, ¿cierto?, se hace un estudio piloto para probar que todo este diseño esté funcionando. Posteriormente nos vamos a la fase empírica. Y en esta etapa, ¿qué pasa? Tomo contacto con mi fuente de información, por ejemplo, voy a un CESFA. Pido los permisos, entrego los documentos, ¿cierto? Toda esta etapa. Luego recolecto los datos, por ejemplo, voy y tomo las fichas clínicas. Luego en el procesamiento esas fichas clínicas las ingreso en una base de datos donde puedo ir filtrando, ¿cierto? Y paso de la información al dato, es decir, antes tengo la ficha clínica entera, todo desordenado, cuando ya tengo unas columnas con si está enfermo o no está enfermo, de lo que me interesa, sexo, edad, etc. Se llamaría procesamiento de datos.
Luego hago los análisis estadísticos pertinentes, que eso van a aprender con la profesora Maritza, ¿cierto? ¿Qué análisis estadístico correspondería según diferentes tipos de preguntas? Y luego presento esos datos, ¿ya? Tengo que ordenarlo. Una vez que presento esos datos, entonces viene una etapa de discusión, donde yo empiezo a pensar, bueno, ¿qué pasó en mi investigación? ¿Cómo es la validez interna? Yo me cuestiono sobre mi metodología, cómo lo hice, qué diseñé, qué me faltó, a lo mejor mi cuestionario no era muy adecuado, a lo mejor las técnicas estadísticas no fueron muy robustas, etc. Y la validez externa, bueno, esto que encontré será extrapolable o será aplicable para otras poblaciones. Luego debo reflexionar sobre la importancia y novedad que tiene mi investigación. Tengo que ver los alcances y limitaciones en el entendido, bueno, qué utilidad presta esto, a qué llegamos con esto y qué limitaciones tendría. Por ejemplo, esto no puede ser extrapolado para población con otras características de salud, por ejemplo. Y la conclusión, ¿ya? En esta conclusión, además, uno debe ir reflexionando, ¿cierto? Todo el proceso de la investigación, ¿ya? Todo lo que tiene que haber. Entonces, este es como el proceso en general. Ahora, si nosotros pensamos en un artículo científico, recuerden esto, todo lo que va en la fase conceptual lo vamos a encontrar en la introducción de un paper. Todo lo que es la fase de planificación lo vamos a encontrar en la sección materiales y métodos, ya no como proyecto, ¿cierto? Sino como qué se hizo y tiene mucho más detalles que lo que está acá. Después vamos a tener la fase empírica, lo vamos a encontrar en la sección resultados, ¿cierto? Todo esto, los análisis de datos y cómo se trabajó con esto estaría aquí. Y en la fase discusión vamos a encontrar la discusión y la conclusión. Entonces ahora yo les voy a comentar las diferencias de las secciones de un artículo. Según este autor, que tiene varios textos, ¿cierto? Yo les voy a dejar uno disponible si es que lo quieren leer o apoyar la clase, nada obligatorio. Entonces, la idea es que un artículo científico, ¿cierto?, empírico, presente toda la información suficiente. La idea es que quien lee puede evaluar, ¿cierto?, las observaciones y la calidad metodológica del proceso. No pasa nada aquí si yo no sé lo ideal, lo importante es declararlo. Y quien lee va a juzgar si le parece bien o no le parece bien, ¿ya? La idea es que sea tan detallado que incluso una persona externa pudiera replicar el proceso. Si nosotros tenemos un artículo, enseguida vamos a revisar un ejemplo, tienen un título, ¿cierto? Tiene detallado todos sus autores y la afiliación institucional de cada uno, es decir, desde dónde escriben, desde qué universidad, instituto, etc. Tiene un resumen y un abstract, ¿cierto? Donde sintetizo todo el proceso de investigación. Tiene una sección que se llama introducción, una sección que se llama materiales y métodos, una sección que se llama normalmente resultados, discusión y referencias. Algunos tienen conclusión y discusión, primero la discusión, luego la conclusión, ¿ya? Y referencia. A veces van juntos, a veces van separados. Normalmente la discusión es primero y la conclusión después. Veamos el detalle de cada una de estas secciones. ¿Ya? Esto, por ejemplo, el título tiene que captar la atención, tiene que ser autoexplicativo, tiene que utilizar las palabras clave, no debe ser muy extenso. La idea es describir en el menor número de palabras el contenido de la investigación que se reporta. Aquí, mucho cuidado, ustedes se van a dar cuenta con el tiempo que una vez se busca artículos y el título uno cree que es algo justo lo que estaba buscando y después lees la investigación y no se parece mucho. Entonces aquí uno tiene que juzgar. La introducción. Esto lo voy a dejar con colores así como está porque tengo un artículo de ejemplo para que veamos cómo se van evidenciando estos diferentes elementos. ¿Qué tiene que tener la introducción? Tiene que tener el estado actual del problema a investigar, por ejemplo, antecedentes. Típico que cualquier artículo inicia, bueno, la obesidad es un problema mundial, tiene tantas tasas, tanta es la mortalidad, etcétera, como todo lo que me permite poner en contexto qué es, en este caso el ejemplo, la obesidad, por qué es relevante de estudiar, ¿ya? Todo eso iría acá. Entonces, todos estos antecedentes y además declarar el vacío de conocimiento. ¿Qué es esto? Es cuando dice, bueno, es por eso que no se encontró en la literatura nada similar en el fondo a lo que yo voy a hacer. También tiene que tener un pedacito de marco referencial muy breve donde yo puedo decir diferentes investigaciones han realizado encuestas sobre, por ejemplo, hábitos alimenticios relacionados a la obesidad. La mayoría de ellas han usado una encuesta, ¿cierto? Y utilizan la teoría del IMC para poder interpretar. Entonces yo en un pedacito de párrafo hablo de lo empírico, hablo de lo metodológico y hablo de lo teórico, ¿ya? Normalmente lo epistemológico, filosófico no se evidencia mucho en esta parte.
Siempre por lo menos tengo que mostrar qué se ha encontrado, qué instrumentos se han usado para ir cuestionando, ¿cierto?, la calidad. Todo esto iría en la introducción. Tengo que definir los conceptos o las teorías a la base. Son definiciones normalmente operacionales, ¿cierto?, o al menos conceptuales en esta sección. Tengo que tener las pretensiones, justificación del estudio y los objetivos, al menos tiene que estar el objetivo general. ¿Ya? Hay unas pautas, un checklist, como les decía, que les voy a dejar disponible en el texto de este autor, donde uno puede ir revisando, además de las guías CASPE para revisar por diseño, uno puede fácilmente, una vez pasado un curso de metodología, revisar las diferentes secciones del artículo y si eso no está en orden como debe ir, entonces uno ya tendría una leve sospecha que el artículo no es muy serio. Bien, en la sección materiales y métodos tiene que describir cómo se hizo el estudio, los aspectos metodológicos, lo más detallado posible porque tiene que responder al principio de transparencia. La idea es que quien lea pueda decir, sabes que no me pareció que se haya usado esto, ¿ya? Y además debiera ser posible de replicar. ¿Qué debe exponer? Tiene que describir las variables conceptual y operacionalmente, es decir, cómo entendí la obesidad, que a lo mejor esto yo lo puedo tener en la introducción definido, pero acá yo podría decir operacionalmente qué instrumentos voy a utilizar para poder ver la obesidad. Por ejemplo, un caliper, se utilizó, no sé, la fórmula de índice de masa corporal. Tengo que declarar el tipo de diseño de la investigación, fue un caso control, fue un cohorte. Tengo que describir los sujetos y la forma de selección, como por ejemplo el tamaño de la muestra, los criterios de inclusión y exclusión, técnica de muestreo, etc. Las técnicas de recolección, ¿cómo lo hice? Con encuesta, utilicé entrevistas, sencillamente observé. ¿Cómo analicé la información? Ya se registró todo en el SPSS, en el MATLAB, Infostat, etc. ¿Qué software se utilizó, por ejemplo? Y cómo lo analicé. Tengo que, el plan de análisis de datos, es decir, qué utilicé, TestStudent, ANOVA, ODRatio, etc. ¿Qué técnica estadística? Nuevamente lo mismo, cómo declaro el software que utilicé, los requerimientos éticos. Ya todo esto, bueno, entre tantas otras cosas más, tiene que ir declarado en la sección materiales y métodos. Si hay algo que no está declarado, entonces yo sospecho. Por ejemplo, es muy frecuente que no se diga qué técnica de análisis estadístico se utilizó. Y uno tiene que estar prácticamente adivinando y eso no es correcto. ¿Ya? La idea es que sea lo más transparente posible. En los resultados, ¿qué es lo que tiene que haber? Describe estadísticamente lo que ha ocurrido tras el análisis de la información recolectada. Recordemos que estamos dando énfasis a la investigación cuantitativa en este curso, pero existe otro tipo de investigación. Implica considerar gráficos y tablas pertinentes a los objetivos de la investigación, el diseño y la pregunta. Hay que reportar resultados y significancia de la prueba de hipótesis. Esto lo van a aprender con la profesora Maritza, ¿cierto? Intervalos de confianza. La significancia estadística, el valor P, los odds ratio, ¿cierto? Etcétera. Todos los análisis estadísticos que tú hagas, aunque sean descriptivos, gráficos, todo lo que tú hagas en términos de análisis estadístico debe ir reportado en la sección resultados. Ya todo lo que hayas encontrado. Una cosa importante, acá la idea es solo mostrar resultados, yo no interpreto nada, no me pongo a decir qué significa lo que encontré, porque eso viene en la sección siguiente, ¿ya? En esta lámina les muestro sencillamente lo que hay diferentes técnicas estadísticas, ¿cierto? Solo para que se hagan una idea antes de que empiecen con Maritza, ¿cierto? Que, por ejemplo, dependiendo del tipo de datos, se ocupan qué prueba, por ejemplo, para medir el efecto, para muestras independientes, muestras dependientes, solamente para mostrarles que existe un montón de técnicas estadísticas diferentes, ¿ya? Y en esto, solamente en esto, puede haber un tremendo error en un artículo porque usaron una prueba estadística que no era la adecuada. ¿Qué tiene que haber en la discusión? Bueno, se repasan los objetivos y se empiezan a interpretar los resultados de quien investiga. ¿Ya? Voy interpretando, aquí dio menor o dio más que lo que yo esperaba, se cumplieron o no se cumplieron las hipótesis, en relación a qué sentido, pero uno de los puntos más relevantes es que yo los resultados obtenidos debo compararlos con los resultados de otros estudios y preguntarme si ocurrió o no lo mismo. ¿Ya? Entonces, clásico que aquí diga, por ejemplo, los resultados corroboran con la investigación o los resultados son disímiles a lo que normalmente se ha encontrado en la literatura científica, por tanto se propone, etcétera, etcétera. Entonces, la discusión es discutir. Yo le digo algo así como es echar a pelear a los autores, ¿ya? Yo peleo
con otros investigadores, mientras que en la introducción o en un marco referencial, en el caso de una tesis, lo que yo hago es que peleen entre ellos, en la discusión pelean conmigo, ¿ya? Discuten conmigo. Después, en la conclusión, esto es más general y hace el cierre del proceso de investigación en general. Entonces expone las limitaciones del estudio, ¿cierto? Después tiene que decir las posibles aplicaciones o aportes, o sea, para qué esto va a servir, qué aporte hace dentro de la medicina. Se expone una síntesis general del estudio, o sea, se hizo, esta fue la pregunta, esto se hizo, esto se encontró, pero tuve tal limitación, estos son los aportes que yo voy a tener y propone nuevas alternativas, ¿ya? Finalmente tiene que haber una bibliografía muy específica. Cada elemento que yo cité, referencié en el corpus del texto, luego debe estar en las referencias bibliográficas, ¿cierto? Cada uno de estos elementos según el formato que te pidan. Algunos usan Vancouver, otros usan APA, dependiendo de la versión. El día que ustedes quieran enviar un artículo tienen que fijarse en las normas para autores, a ver qué es lo que te piden, porque cada revista tiene sus propias normas, ¿ya? Y esto se le llama referencias bibliográficas y tiene una estructura, ¿ya? Y esa estructura ustedes la pueden buscar, ¿ya? Breve checklist, ¿qué es lo que yo tendría que mirar así rápidamente? El artículo está bien presentado. Cada sección trae la información necesaria. Existe una coherencia entre la pregunta, el diseño, los análisis y las conclusiones, ¿ya? Y ahora, si tú quieres ir más allá, entonces podemos aplicar las pautas de lectura crítica de la red CASPE para evaluar posibles sesgos. Por ejemplo, hice un estudio caso-control y clasifiqué mal a la gente, los casos y los controles, ¿ya? Eso lo van a ir aprendiendo con el tiempo, ¿ya? Ver todos los detalles que debe tener. Por ejemplo, voy a mencionar solo algunos, tiene su título, tiene sus autores, afiliación institucional, el abstract o resumen con todos los elementos que debe tener, ¿cierto? Un background, los métodos, resultados obtenidos, conclusión, palabras claves. Uno sencillamente leyendo este fragmento, ¿cierto? Uno se hace una idea de todo el proceso de investigación, ¿ya? Solamente para que vean en la introducción los elementos distintos que uno puede encontrar en prácticamente una plana. Por ejemplo, todo esto que está en morado son antecedentes que dicen de por qué este tema es relevante. En este caso, ¿cierto? Menciona que la depresión mayor es una de las primeras causas de discapacidad, ¿cierto? Normalmente es una patología con un curso crónico. En verde tengo cómo se define, ¿cierto? Después dice que no solamente afecta a la vida personal, sino que también trae altos costos para el sistema de salud, nuevamente un antecedente, ¿cierto?, que justifica realizarlo. Desafortunadamente, ¿cierto?, dice que muchos pacientes no responden al tratamiento, esto ya es un antecedente empírico, ¿ya? Y lo que está acá abajo es el vacío de conocimiento, porque dice que necesitamos estrategias para poder hacer frente a estas personas que no responden al tratamiento con medicamentos, ¿ya? Nuevamente, todo lo que está en verde aquí es una discusión respecto de cómo voy a definir las variables. Por ejemplo, aquí define qué es lo que es el mindfulness, ¿ya? Acá abajo está mostrando antecedentes empíricos de otras investigaciones, ¿ya? Que ha demostrado ser efectivo, reduciendo, etcétera, tal cosa. Aparecen todos esos elementos. Luego tenemos acá los objetivos del estudio, ¿ya? Los objetivos primarios, secundarios, etcétera, ya todo lo que se quiere hacer en la investigación. Tenemos todo lo que es la introducción. Después mi sección método. ¿Qué es lo que se hizo? ¿Cierto? Es un ensayo, ¿cierto? Que pasó por un comité ético-científico, participaron 106 personas de diferentes locaciones. ¿Cómo se definió el episodio depresivo? ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión, criterios de exclusión? Las características de la línea base, que están sintetizadas en estas tablas. Después tenemos cómo se hizo el procedimiento, ¿cierto? Una entrevista, qué es lo que se realizó operacionalmente, etcétera. Cómo fue la intervención, cuáles fueron los resultados. A mí no me interesa que lean este artículo en detalle, sino que sencillamente puedan identificar las diferentes secciones. Como les digo, les comentaba adelante en el PowerPoint que anexa esta clase, ¿cierto? Pueden ver que está todo en colores y así pueden ir viendo cuál es el correlato en este artículo, solamente a fin de revisar. Por ejemplo, análisis estadístico tiene aquí el nivel, ¿cierto?, de significación, etc. Aquí aparecen los resultados, un esquema, un flujograma de cómo fue el paso a paso, ¿cierto?
etcétera. A mí me parece interesante este estudio, independiente del tema o no, que quizá, pero sí está bien ordenadito, ¿ya? Así para que le den una mirada sencillamente para que tengan una idea. Aquí está todo lo que es las referencias bibliográficas, ¿cierto? De todos los autores citados y los diferentes, los agradecimientos, ¿cierto? Y la discusión y la conclusión que la tenemos acá, ¿ya? Aquí está la discusión. Eso sería, ustedes lo miran con más calma.